Eras una vez en Hollywood, la última entrega de Quentin Tarantino. Brad Pitt ha tenido una resurrección importante, ¿no? Como uno de los mejores actores de la temporada. Y a pito de aquello también ha dado muchas entrevistas. El otro día comentábamos en Gran Capital, Juguete se reía, que Brad Pitt confesó que durante toda la década de los 90 se dedicó a fumar marihuana, un poco por la gran presión que había en él. De hecho, entiendo que tenía como un subterráneo en donde se encerraba a fumar, claro. Día y noche, lo que también es sabido que tuvo muchos problemas con el alcohol, lo que también le trajo consecuencias en su vida marital y familiar. Pero lo cierto es que hoy queremos celebrar sus 56 años. Apolíneo, notable, Brad Pitt. Notable, maravilloso. Y yo no sé por qué estoy presentando a Brad Pitt en la columna semanal científica de Gabo Tuitero. Gabriel León ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Gabriel? Acá pues. ¿Bien y ustedes? Sí, bien, o sea, estamos sorprendidos, la verdad. Cuando yo le conté a Tania que iba a hablar de Brad Pitt, me preguntó si yo iba a tratar de explicar si la ciencia podía entender la belleza de Brad Pitt. Claro. Oye, mira. No, la ciencia no puede. No, está más allá de la ciencia. Está más allá de la ciencia. La ciencia no tiene todavía la ciencia no tiene la respuesta. Claro, no, estamos muy lejos. El universo, el cerebro y Brad Pitt. Anda por ahí. Bueno, estamos hablando de Brad Pitt porque está de cumpleaños hoy día. Sí, claro. Es una efeméride. Cumplió 56 años. Se ve mucho mejor que varios destacados. En fin, ¿para qué vamos a entrar en detalle? Nació el 18 de diciembre de 1963. Ajá. Y fíjense que él es un hombre que estudió periodismo. Mira, no te puedo creer. Colega. Con un minor en publicidad. Es colega de ustedes, pero no se graduó. Ya. 2 semanas antes de graduarse, ¿ya? Decidió que no estaba cómodo. Le gustaban las películas. Y en Missouri, no era lo suyo. Y en Missouri no se hacían películas. Así que 2 semanas antes de graduarse, se fue de Missouri a Los Ángeles. Oye, mira, es lo mismo que le pasó a Iván Guerrero, pero la verdad es que en el cine no tuvo mucha suerte. Recordemos su incursión en una película de los hermanos Badilla. Sí. Así que se dedicó al periodismo. Exactamente. Ahí está. Al otro le fue un poco mejor. Le fue un poquito mejor. Tuvo más continuidad. Encontró continuidad, encontró espacio, encontró algunas películas que lentamente lo fueron sacando del anonimato. Thelma y Luis, por ejemplo. Claro. Y llegamos al punto en que, ¿cómo diablos hablo de Brad Pitt y de ciencia al mismo tiempo? Exactamente, ¿qué tiene que ver? Entonces decidí, como era una gran efeméride, comentar 4 películas de Brad Pitt que tienen todo que ver con ciencia. ¡Oh, qué buena vuelta! Y vamos a partir con Seven. 7 pecados capitales. Septiembre de 1995, estaba en segundo año de bioquímica, y partimos a ver esta película donde Brad Pitt interpreta a David Mills, un detective recién llegado a una ciudad en la que llueve toda la película. Sí, increíble. Excepto el último día. Hay un mensaje, es poesía eso. Está toda la película nublado, lloviendo, y el último día sale el sol. Hace pareja con un detective próximo al retiro, el típico cliché de Hollywood, ¿cierto? Morgan Freeman. William Somerset, interpretado por Morgan Freeman. Claro, el viejo zorro y el aprendiz osado. Claro, y además idealista y arrebatado. Y esta película gira en torno, además, a un personaje que no aparece en la ficha de la película. Claro. Su nombre no aparece entre los actores de la película. Porque si no, todo el mundo va a saber quién diablos es el asesino. Exactamente. Si no han visto Seven, ya han pasado muchos años, así que ya no corre esto de ya chavo, con los spoilers. Ya caducó el spoiler. Sí, caducó. Kevin Spacey. Claro. El nombre de Kevin Spacey no apareció en el anuncio de la película, porque si no todo el mundo iba a saber, si no salía hasta la mitad de la película, que evidentemente él era el asesino. Un malo muy elegante, ¿eh? Un malo elegante. Muy fino. Claramente perturbado. Y muy inteligente. Muy inteligente. Estratega. Y aquí donde viene la parte de la ciencia de esto. ¿Cómo se ha estudiado el comportamiento antisocial violento y repentino? ¿Qué pasa en el cerebro de alguien que de repente se vuelve un delincuente, pero violento, agresivo, un peligro para la sociedad? Y hemos conversado acá, por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos que hay, que es el de Charles Whitman, un niño modelo en Estados Unidos, boy scout de lujo, cazador de lujo, talentoso, bueno para las matemáticas, ingeniero, que un día empieza a tener cambios de comportamiento y estado de ánimos que él no podía entender. Y le pareció tan curioso que empezó a llevar un diario y empezó a anotar los pensamientos que lo empezaron a perseguir. Y llegó un punto en que deja una nota y dice: por favor, háganme una autopsia y miren dentro de mi cerebro. Acto seguido asesina a su madre, a su esposa. La mañana siguiente toma un bolso con un rifle, sube a la torre en la Universidad de Texas y asesina a 14 personas a disparo, disparando durante 1 hora y media. Hay un documental muy bueno al respecto. Debe haber varios, digamos. Finalmente él es abatido por la policía justamente en la torre. En la misma torre. En la parte alta de la torre, 2 policías logran subir, lo reducen y finalmente encuentran esta nota.
Ahí él confesaba además los asesinatos de su esposa y su madre, encuentran los cuerpos de estas dos personas en sus respectivas casas y le hacen la autopsia. Y el patólogo abre el cerebro de Charles Whitman y encuentra adentro del porte de una nuez un tumor creciendo en medio del cerebro. Se estableció una comisión investigadora para determinar si ese tumor pudo haber gatillado o no este comportamiento extraño, que además, como les digo, está muy bien descrito en este diario. Cómo este chico, promesa, sueño americano, se convirtió en un asesino en serie. De los primeros asesinos que hubo en universidades, por ejemplo. Claro. Los tiroteos masivos y Charles Whitman van de la mano. Finalmente esta comisión, esto fue en los años 60, fue el 66, no logró establecer a ciencia cierta si el tumor tenía o no alguna implicancia en este comportamiento tan repentino. Hay casos que son mucho más impresionantes. En el 2001, un hombre comenzó a ver pornografía infantil de la nada. Empezó a solicitar prostitución, también de la nada, un comportamiento que no era parte de él. Empezó a acosar a su hijastra de 14 años. ¿Ya? La mujer lo pilló y lo echó de la casa. El tipo terminó preso por insinuaciones de distinto tipo, todas de naturaleza sexual. Lo condenan a un programa de rehabilitación para gente con problemas de control de los impulsos sexuales. Dentro de la clínica donde estaba tratándose, intentó seguir con su conducta y por lo tanto lo echaron. Y en vista de esto, el juez decidió que, como no cumplió con esa parte del trato, tiene que irse preso. La tarde que se iba preso, comenzó con mareo y dolor de cabeza. Y la gente dijo, está haciendo el loco. Está haciendo el loco, no. Pero finalmente lo llevan a un hospital, estaba completamente desorientado, se había orinado encima y en esas condiciones empezó a insinuársele y ofrecer dinero por servicios sexuales al personal médico. O sea, totalmente zafado. Pero completamente descontrolado. Dolor de cabeza, mareo y alguien además cachó que estaba comportándose le costaba caminar. Viejo, lo meten en la máquina de escáner y le encuentran un tumor en el cerebro. Lo operan, le sacan el tumor y desaparecieron todos los síntomas que tenía, que empezó a experimentar. Claro. Todo este comportamiento sexual completamente irregular desapareció. Y hace cosa de 2 años atrás se publicó un estudio muy interesante que analiza varios casos que están en la literatura científica de personas que de un día para otro se volvieron criminales violentos. Y encontraron que en todos ellos hay afectado un circuito en el cerebro que tiene que ver con la toma de decisiones morales. En todos esos casos se encontró esto porque el cambio fue repentino y previamente había escrito una lesión, un accidente de tránsito con pérdida de conciencia, un golpe en la cabeza, un tumor, un accidente vascular encefálico. Pero ahora demos la vuelta. ¿Qué pasa si eso viene desde el principio contigo? O sea, que está en estado de latencia. No, si tu comportamiento es amoral porque sencillamente tu genética te condicionó de esa forma. ¿Qué pasa con...? ¿Dónde tiramos la línea? ¿Te acuerdas del Ángel? La película del Ángel, el caso del criminal argentino Carlos Robledo Puch, que entiendo es el criminal que lleva más años preso en la Argentina. Se hizo una película muy pop hace poco con una banda sonora muy como de la nueva ola argentina y que mostraba una muy buena película. Muy buena película, el carácter de un personaje totalmente disociado de las emociones, de la empatía, un tipo que a muy temprana edad y que tenía como esta bipolaridad de ser como muy carita de niño bueno, muy similar a lo que me está, claro, por eso le decían el Ángel, pero era un criminal despiadado, que era capaz de matar por nada. Hace 50 años atrás esa gente terminaba presa y hoy día también. Y de por vida. Pero hoy se está cambiando un poco esa línea porque en el fondo para que tú cometas un delito tienes que tener la libertad de haber decidido cometer ese delito. ¿Qué pasa cuando en tu cerebro hay algo mal conectado que hace que tu comportamiento sea completamente amoral, no encaje en la sociedad? Y eso nos va a enfrentar un desafío gigantesco, que es cómo vamos a empezar a cambiar, a incorporar este conocimiento, por ejemplo, en los procesos judiciales. El concepto del dolo, de alguna manera, se podría ver ahí. Y de la intencionalidad. Afectado, claro. Exactamente. Bueno, esa es la primera historia que les quería contar a propósito de Seven, esta gran película que Brad Pitt protagonizó en 1995. Todo esto a propósito de la efeméride del cumpleaños de Brad Pitt, para los que se vienen incorporando. Por supuesto. Y ese mismo año, esta cosa es notable, el 95 fue un año brutal. Ese mismo año Brad Pitt protagonizó otra película que a mi gusto, me encanta, en mi top 15, ¿Ya? 12 monos. Buena película. Gran película. Y para mí, la mejor actuación de Brad Pitt. El loco Jeffrey Goins, este tipo completamente esquizofrénico, paranoide, que ojo, perdió el Oscar, no ganó el Oscar Brad Pitt ese año. ¿Saben quién le ganó? Kevin Spacey. ¡No! Por los sospechosos de siempre. Donde todos los actores eran secundarios, de hecho esa película no postuló a nadie a actor protagónico. Era completamente coral, claro. Exactamente, era completamente con el personaje de Kaiser Söze. Exactamente. Ese fue el que le ganó a Jeffrey Goins, que hizo Brad Pitt en aquella, que es una cuando se muerde los dedos y habla, y es impresionante.
Y toda esta película gira en torno a este Jeffrey Combs, un delirante hijo de un afamado virólogo. Grande juguete ahí, ¿eh? Y la película comienza con la siguiente frase: 5.000 millones de personas morirán a causa de un virus letal el año 1997. Los sobrevivientes abandonarán la superficie del planeta. De nuevo, los animales volverán a dominar el mundo. Extracto de una entrevista con un paciente esquizofrénico paranoide el 12 de abril de 1990, Hospital del Condado de Baltimore. Ese era lo que declaraba el personaje que hacía. Claro. ¿Duro de matar? Sí, pues Bruce Willis. Bruce Willis. Claro, por supuesto. Bruce Willis, que hacía el personaje que se movía en el tiempo, que viajaba desde el futuro al pasado para tratar de encontrar la fuente de estos virus que eventualmente habían acabado con la humanidad. La amenaza de una pandemia viral que acabe con parte importante de la población ha sido inspiración recurrente en el cine. Y fíjense que estamos un poquito más cerca de eso. A ver. Hace 2 años atrás, un grupo de investigadores en Canadá decidió resucitar a un virus extinto. No, pero ¿para qué? Virus de una familia que se llama poxvirus. De esa familia es el virus de la viruela. La viruela es una enfermedad que ya no existe. Fue erradicada en el año 80. El virus ya no circula. Se acabó. Claro. Está guardado el virus en cajas en laboratorios, pero ya no hay vacunas contra la viruela y ninguno de nosotros está vacunado contra la viruela porque se erradicó. Claro. Ya no es necesario. El último caso de viruela en Chile fue el 55. Bueno, estos investigadores resucitaron un virus de esa misma familia. Ajá. Uno que infectaba caballos, el horsepox. ¿Pero qué es lo que significa resucitar un virus? ¿Es sacarlo de la caja? No, esta es la peor parte. Remasterizado. La secuencia del virus se conocía. Estaban las letritas de las instrucciones guardadas. O sea, el virus ya no existe. Desapareció. Tomaron las instrucciones, mandaron a sintetizar el ADN desde cero y lo encapsularon en un virus. Lo fabricaron desde cero. Les costó menos de $100.000. Teniendo la hoja de ruta, digamos. Exactamente, los planos. Los planos. Se demoraron 6 meses. Les costó $100.000 y lo publicaron con lujo de detalles, lo que generó una tormenta en el mundo de los virólogos. Porque básicamente eso es el plano para fabricar un virus mortal como el de la viruela, que ya desapareció. Y por lo tanto, hoy en día tenemos las herramientas para fabricar casi desde cero un virus letal, como estos de la familia de los poxvirus, y traerlo de vuelta en un mundo donde, ojo, no hay vacunas contra la viruela porque ya no se fabrican. Comenzar a hacer vacunas va a tomar un montón de tiempo y por lo tanto, ahí podríamos tener una linda hecatombe gatillada por un virus que se mueve por todo el mundo, en este caso, como les contaba, esta investigación de investigadores canadienses, a partir de un virus sintético que ellos fabrican, los pedazos de ADN, los pegan juntos, los encapsulan y resucitan. Y eso por el solo placer de, fíjate que de resucitarlo, digamos, sin ningún tipo de fin altruista. Esa fue la discusión. ¿Para qué hicieron esto? Claro. ¿Cuál es el para qué de esto? Traer de vuelta un virus extinto similar al de la viruela es una situación bastante inflamatoria, dijo uno de los investigadores que comentó esta noticia. Y el autor del estudio dijo lo siguiente: el mundo necesita aceptar el hecho de que ahora es posible hacer esto. Y tenemos que tener una estrategia para lidiar con esto en el futuro. O sea, en el fondo fue como, viejo, esto se puede hacer, yo lo acabo de hacer, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a regular? Con la prueba empírica, exactamente, digamos. Acabo de fabricar un virus desde cero. Alguien podría tomar esto y fabricar el de la viruela. O sea, si yo lo hice ahora, en 5 minutos más lo puede hacer alguien en China, en, no sé, en otra parte del mundo. Que tenga otras intenciones. Y que tenga otras intenciones. Oh, pero qué tragedia. Y por lo tanto, deberíamos estar preparados para este tipo de cosas. Recordemos que las enfermedades virales han sido lejos las más letales. No solo la viruela, sino también la influenza. Sí, claro. La gripe española, la epidemia de influenza que hubo a principios del siglo pasado, mató se calcula, entre el 2 y el 5% de la población mundial. Entonces, tener una pandemia en este caso, impresionante. Eso fue el año 1995. Estamos hablando de las películas de Brad Pitt y su relación con la ciencia. A propósito de que hoy está de cumpleaños feliz Brad Pitt. Yo sé que estás escuchándonos, Brad. Esto es increíble. Oye, bueno, Gabo, algunos plantean que el ser humano es una suerte de virus para el planeta Tierra, ¿no? Un parásito que está ahí haciéndolo sucumbir. Vamos a ver cuánto duramos. Más bien es una limaña. No, una cosa. Piensa que los dinosaurios tuvieron como 200 millones de años en la Tierra. Nosotros llevamos 200.000 años. O sea, somos así. Bueno, un suspiro. Un suspiro en la eternidad. Me muevo a diciembre del año 2008. A ver. El curioso caso de Benjamin Button. Esa película, que también protagonizó Brad Pitt, él evidentemente hacía de Benjamin Button. Y que muere en un orgasmo. Y que muere en un orgasmo exactamente al final de la vida. Bueno, esta película está basada en un cuento de Scott Fitzgerald, más conocido por haber escrito El Gran Gatsby. Claro, claro. Scott Fitzgerald murió muy joven, murió a los 44 años. Se mandó una década entera de carrete. El tipo era buenísimo para chupar. De hecho, su adicción al alcohol fue la que le produjo todos los daños a la salud que finalmente terminaron con su muerte muy prematura, como les digo.
Y en la película, el curioso caso de Benjamin Button, se narra la historia de un humano que nace viejo. Claro. Con la edad cronológica de un anciano de 80 y tantos años, y empieza a rejuvenecer a medida que pasa el tiempo. Es una película muy bonita, y parcialmente se cree que puede estar influenciada por una condición genética que se llama progeria. La progeria es una enfermedad extremadamente rara. Claro. Casi nunca se hereda, porque quienes sufren esta enfermedad mueren muy jóvenes. Es una enfermedad que regularmente cuando aparece por una mutación nueva mientras tú te estás desarrollando como embrión. Se llaman mutaciones de novo. No la heredaste ni de tu papá ni de tu mamá. Es una mutación que te ocurrió a ti por mala suerte. Ocurre como en el proceso de formación. Del embrión, exactamente. Y ocurre se calcula más o menos, 1 de cada 18 millones de nacimientos. Es una enfermedad extremadamente rara. Y por lo mismo, las causas de esta enfermedad es súper poco común. Justamente porque afecta a un gen en particular y ocurre durante el desarrollo embrionario. Entonces, la probabilidad de agarrar justo esa mutación es muy baja. Y por lo mismo, fue muy poco estudiada durante mucho tiempo. En esta enfermedad ocurre un retraso en el crecimiento que es evidente a partir de los 6 meses más o menos. Los niños no crecen. Pero además empiezan a aparecer otros síntomas muy preocupantes. 6 meses de gestación. 6 meses de vida. Nacen, pero a los 6 meses ya tienen problemas, no crecen, están en los quintiles más bajos de desarrollo, pero además tienen alopecia. Tienen arteriosclerosis, tienen arrugas, falla renal, pérdida progresiva de la vista, están envejeciendo 10 veces más rápido que una persona normal. La progeria es una enfermedad que ocurre porque el núcleo de nuestras células, donde está el material genético, tiene una proteína que hace como de andamio, que la forra por dentro del núcleo. Sin esa proteína el núcleo es inestable y se desarma, y las células no se pueden dividir. Bueno, la progeria es justamente esta proteína que es como un andamio. Imagínense una malla de gallinero por dentro del núcleo que refuerza la pared del núcleo. Eso está muy débil y por lo tanto esas células no pueden dividirse y la reparación del ADN tampoco funciona muy bien. Eso hace que haya un envejecimiento prematuro y rapidísimo. Las fotografías de estos niños son bien impactantes. De hecho hay varios de ellos que han sido voceros de una causa para donar dinero a investigación sobre esta condición, como les digo, que es muy poco frecuente. Uno de ellos de hecho hizo un documental hace un par de años con HBO, Mi filosofía para tener una vida feliz, se llama algo así, una charla TED que dio, y además un documental que se llama Mi nombre es Sam, que se transmitió por HBO. En ese caso, como les digo, entonces lo que tenemos son niños que nacen, pero cuyo envejecimiento anda entre 8 y 10 veces más rápido que el envejecimiento normal. Y estudiándolos a ellos, lo que se busca es, evidentemente, tratar de curar esta enfermedad, ver si es posible, de alguna forma, devolverle esta estabilidad estructural al núcleo. Pero por otro lado, como esta es una enfermedad muy curiosa porque es la única donde hay envejecimiento en todos los niveles. Sufren de daño cardíaco, daño renal, arruga y por lo tanto, además, es un modelo muy interesante para estudiar envejecimiento humano. Claro. Como les digo, una condición muy poco frecuente que hasta el día de hoy, lamentablemente, no tiene cura. Y eso corresponde, como les digo, a la inspiración que eventualmente hubo para escribir esta historia corta, que la escribió Scott Fitzgerald el año 21, el curioso caso de Benjamin Button, y que el año 2008 se convirtió en la película que fue protagonizada por Brad Pitt y contaba esta historia de el humano que nace viejo y va rejuveneciendo a medida que crece. Esa es la típica como leyendita de Facebook, ¿ah? Claro. Nacer con la sabiduría de un anciano, claro. Luego ser joven y vigoroso Pamplinas. Y morir en un orgasmo. Pamplinas. Oye, y la última película que vamos a ver, mi favorita, 2013, Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z, esa es la de los zombies. La de los zombies, claro. Es una película que además está inspirada en un libro que se llama La Buena Guerra, que es un libro que se escribió para explicar cómo la Segunda Guerra Mundial generó una gran cohesión social en Estados Unidos. Claro. La gente no se levantaba a fabricar autos, se levantaba a ganar la guerra. Claro. Y eso generó un propósito. Claro. Ese libro que explica muy bien cómo era la comunidad en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial fue la inspiración para escribir La Guerra Mundial Z. Es interesante lo de la Guerra Mundial Z porque rompe con todos los estereotipos que uno tenía del zombie, ¿no? Que son los lentos. No, acá son rápidos, son y agresivos. Claro. Bueno, ahí Brad Pitt, que estamos hablando de Brad Pitt porque está de cumpleaños, no lo olviden. Ese es el eje. Ese es el eje, no se olviden, no se pierdan. Jerry Lane, un investigador de las Naciones Unidas que es experto en investigar y trabajar en zonas que están en conflicto. Y lo reclutan porque él un día estaba desayunando en su casa con su familia en Filadelfia, van manejando y de repente comienza a caer la cagada. Y aparecen los zombies que, como decía Iván, son el anti-estereotipo del zombie. Exacto. No son estos personajes torpes que se mueven, son rápidos, lento, agresivos, claro, violentos. Básicamente es una peste que se desparrama por todo el mundo. Y en este caso,
Jerry Lane, interpretado por Brad Pitt, tiene que encontrar al paciente cero. Claro. ¿Dónde se originó esta condición? Y en su periplo por el mundo termina finalmente encontrando una solución para poder al menos hacerse invisible a estos zombies. Eso lo hace a partir de su observación, ¿cierto? Pero es re interesante porque efectivamente en el mundo animal hay condiciones en las cuales un organismo puede controlar el comportamiento de otro. Hay uno que es muy común y bastante bien estudiado, la rabia. Fíjense que el virus de la rabia, de partida, la rabia es la enfermedad viral más letal que se conoce. Por eso si ustedes los muerde un perro, ni le preguntan si el perro tenía rabia, te van a vacunar. Sí, claro. Porque si te da rabia, te vas a morir. Es 100% letal, no hay vuelta atrás. Lo que pasa es que si la rabia te muerde, si el perro te muerde el brazo, ¿ya? El virus se mueve por los nervios muy lento. Y en ese proceso, si tú te vacunas, neutralizas al virus. Pero si el virus logra entrar al sistema nervioso central, te mueres. Listo, chao. Te mueres. Hay 2 o 3 casos anecdóticos, carísimos, de personas que han logrado recuperarse, pero han estado, no sé, un mes en la UTI. Pero por eso uno lo vacuna. De hecho, es la única vacuna que te pueden llevar con carabineros. Si es posada vacunarte, obligatoria. Obligado, claro. Tú no te puedes negar esa vacuna. Fíjense que el virus de la rabia coloniza principalmente las glándulas salivales. Ajá. Y las personas con rabia tienden a morder. No. Por lo tanto, el virus maximiza su paso a otra víctima al estar alojado en las glándulas salivales y al hacer que las personas muerdan a otro para tratar de transferir el virus. Se sospecha que ese es un caso de control del comportamiento. Hay otros que son impresionantes. Está el Leucocloridum paradoxum. ¿Qué es eso? Es un helminto, Con un garabatos, gusano. no, Gabo, Por favor. Sí, po. Es un gusano. Busquen después videos, busquen caracoles zombie. Nada más. ¿Ya? Es un gusanito que pone huevitos. Esos huevitos son comidos por los caracoles y el huevito se convierte en parásito dentro del caracol. Es un gusano que tiene franjas de colores. Ese gusano se mueve por el interior del caracol, cambia el comportamiento de los caracoles y los hace subir a la copa de los árboles. Los caracoles prefieren la sombra. Bueno, los hace subir. Y después el bichito se va a las antenitas, que son los ojos del caracol, se posiciona ahí y se empieza a mover y se genera un efecto que da la sensación de que fuera una oruga. Entonces controla. ¿Por qué? Porque la etapa final de la vida de ese bichito ocurre dentro de un pájaro. Y por lo tanto hace que el caracol atraiga al pájaro. Los pájaros no comen caracoles. Pero como ve una oruga, va y le picotea ahí y se traga a la oruga. Se las arregla para conseguir volver a los pederos. Exactamente. Estamos viendo imágenes en Radio 0.cl. Es realmente impresionante. De hecho, en particular, el movimiento del bicho dentro de la antena es de verdad es una cosa que es realmente impresionante. Es un alien. Es un alien, exactamente. Hay otros casos que son bien impresionantes. La toxoplasmosis, que es un parásito que tiene que obligadamente pasar por un felino. Un león, un tigre o algo más común, un gato. La toxoplasmosis se calcula que infectó ya a esta altura la mitad de la población humana. Por lo general, aparentemente, no produce muchos efectos negativos, excepto a la mujer embarazada. Por eso que la mujer embarazada y los gatos, como que hay distancia. Porque si te llegas a infectar con toxoplasmosis durante el embarazo, puedes tener un aborto espontáneo. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Resulta que la toxoplasmosis tiene que pasar por un felino para terminar su ciclo vital. Obligatoriamente. Por ningún otro tipo alemán le sirve. Ajá. Y se descubrió que los ratones que están infectados con toxoplasmosis le pierden el miedo a los gatos. No. Y por lo tanto aumentan su conducta exploratoria. ¿Pero cuánta sabiduría? Se exponen más, los gatos se comen al ratón y el toxoplasma que está en el ratón pasa al gato. Wow. Esto es realmente impresionante porque además la toxoplasmosis forma quistes en el cerebro y se ha demostrado que eso produce aumento en dopamina y por lo tanto se cree que eso regula el cambio en el comportamiento que hay. Los seres humanos, yo les dije, estamos todos infectados por no todos, pero un porcentaje importante de la población. Y se han hecho algunos estudios que muestran que la infección crónica con toxoplasmosis en humanos aparentemente está pasando algo. Y se ha encontrado, por ejemplo, que es más común en las personas que son buenas para los negocios o que son emprendedores. O sea, serían más aventureros, por así decirlo. Al riesgo, son menos aversos al riesgo. Exactamente, digamos. Baja la aversión al riesgo o están infectados con toxoplasmosis. Como les digo, esto no hay evidencia todavía sólida, pero es probablemente el caso más cercano de control de comportamiento por parte de un parásito a los pederos. Capaz que el presidente tenga toxoplasmosis. Y hay algo que le habla ahí. Siga así, va súper bien. Bueno, podría ser. Siga así, presidente. Adelante nomás, presidente. Adelante nomás, presidente. No sé cómo Venezuela, este presidente, caso, nunca. El de la toxoplasmosis es el más cercano donde uno podría encontrar cambios en el comportamiento de las personas a partir de la infección con un parásito. Y de hecho hay otro que se llama el caso de las hormigas zombie. Ah, eso pensé que lo había escuchado, fíjate. Que también lo conté alguna vez, donde un hongo infecta a las hormigas,
las hace caminar por las ramas, se ponen debajo de una hoja y muerden con la mandíbula la vena principal, que han enchufado a la comida. La hormiga muere ahí, el hongo ha colonizado no el cerebro, sino que los músculos, es como una marioneta, controla los músculos, la hace subir, la estaciona ahí, y después de unos días de muerta, por el cuello de la hormiga emerge el cuerpo del hongo. No. Y esporula sobre en esta hoja que está sobre el nido de las hormigas. Lo estamos viendo en el mundo del profesor Gabo. Ahí está emergiendo el hongo, ahí está emergiendo el hongo. Ahí está saliendo el hongo, claro. Ahí está emergiendo, que es como una estaca que sale, y eso después rompe y esporula, y la hormiga está muerta sobre el nido de las hormigas, y por lo tanto las esporas ahora se toman el nido completo. Uy, pero es como un unicornio. Es impresionante este caso. Si buscan hormigas zombies van a encontrar una descripción muy bonita, y es muy posible que el próximo año se encuentre con un libro sobre el tema, pero... Oye, Gabo, se nos va el tiempo y la pregunta que nos hacen en Twitter, ¿y qué tiene que ver esto con Brad Pitt? Pero son todas películas que todas películas protagonizadas por Brad Pitt, por favor, Ignacio, por favor, la gente que no se desconcentre, más atención. Con Seven hablamos de está muy distraída. Comportamiento patológico social. Seven, pandemias virales, 12 monos. Progeria, el curioso caso de Benjamin Button, y Guerra Mundial Z, estos zombies de la naturaleza. ¡Qué maravilla! Por favor, fuerte el aplauso a... ¡Feliz cumpleaños, Brad Pitt! Esto es como cuando el señor Lápiz... Está para mandarle esta columna a Brad Pitt. Que la avise, Brad Pitt, que diga si le parece bien o no. Me acuerdo cuando el señor Lápiz le lanzaban un mamarracho y era capaz de dibujar cualquier cosa. Yo te hago lo mismo con ciencia. Tú me traes un tema y yo te hablo de ciencia. Mira qué bonito. Gabo. Es emprendimiento. Está bonito. Tírame una palabra. Se cayó una idea ya. Pusilánime. Y hablamos de ciencia. Se cayó una idea. Es mía. Yo puse la patita arriba. Ya, Gabriel León, muchas gracias por la columna del día de hoy. Que esté muy bien. Nos vemos. Impecable, gracias. Chao, chao. Oye,